Buen día a todos, bienvenidos a la última sesión de nuestro ciclo de webinars IBM Total Experience 2024. Mi nombre es Paola Quiroga, Marketing Analyst, y quiero hoy hacerles una breve introducción de la sesión que veremos este día. Como saben, hemos estado haciendo un recorrido por Latinoamérica con seguridad y control de endpoints. Y en la sesión de hoy continuaremos con este grandioso viaje y nos enfocaremos en proteger el tesoro de Chichén Itzá, con el fin de que puedan comprender cómo adaptarse y proteger sus sistemas, asegurando que sus operaciones digitales sean tan exitosas como un viaje bien planificado. No olviden que esta sesión está siendo grabada y próximamente podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, recuerden que pueden dejarnos todas las inquietudes que tengan en el chat con el signo de interrogación que se encuentra en el panel del costado derecho, porque las iremos resolviendo en el transcurso de la charla. Sin más preámbulos, los dejo con Diana Cubillos y Omar Garzón, nuestros consultores técnicos de IBM. Ellos los guiarán por este emocionante recorrido por Latinoamérica el día de hoy. Adelante, Diana y Omar. Gracias, Paola. Claro que sí. Como lo vimos nuestra última vez, tuvimos un viaje por la planeación de Machu Picchu. En este descubrimos las fortalezas de nuestros endpoints y cómo podemos prepararnos para este viaje. En nuestra última aventura, exploramos todos los paisajes de la Patagonia, teniendo así toda la seguridad de nuestra gestión móvil, con el fin de siempre tenernos conectados a esta. Y el día de hoy vamos a proteger nuestro tesoro de Chichen Itza. Así que muy bien, en esta gran aventura es importante que todas las organizaciones estén protegidas como nuestros valiosos más activos. En nuestro viaje por Chichén nos adelantaremos en temas cruciales relacionados con la seguridad y la protección de los datos, al igual que las antiguas ciudades mayas donde se protegían los tesoros sagrados. Hoy debemos proteger nuestros tesoros digitales y la información de nuestros datos. Uno de los desafíos que posiblemente enfrentaremos será cómo atacar ransomware, la protección y la prevención de datos, la protección a los navegadores y cómo podemos hacer la protección a nuestro control de aplicaciones. Para esto es importante conocer nuestra definición, ya que el anti-ransomware es un tipo de ataque cibernético donde los hackers secuestran todos nuestros datos, cifrándolos y luego nos pueden exigir un pago para liberarlos. Este tipo de ataques pueden tener como consecuencias devastadoras para archivos críticos. Los atacantes suelen aprovechar los correos electrónicos, fraudes, vulnerabilidades en el sistema para infiltrar como si entraran sigilosamente a una ciudad fortificada. ¿Por qué ocurren estos ataques? Podemos tener vulnerabilidad a nuestros sistemas, recibir correos engañosos, realizar descargas inseguras. Ahora vamos a entender un poco sobre cómo funciona el anti-ransomware. Secuestra los datos donde el atacante nos pide un rescate. A esto, adicionalmente, malware que se descarga de una manera silenciosa puede ser diseñado para causar daño e infiltrar nuestro sistema. También existen temas como phishing y tal como los antiguos mayas protegían su templo y secretos, nosotros debemos proteger nuestros sistemas e implementar medidas de seguridad como actualizaciones frecuentes, educación a personas sobre ataques y contrasoluciones tecnológicas robustas para mantener a salvo nuestros tesoros. A esto vamos a conocer el DLP, Data Loss Prevention. Es una estrategia para evitar que la información sensible, como los datos financieros, secretos de las organizaciones, salgan de una manera en la cual esto pueda tener consecuencias. Esto nos permite a nosotros funcionar como una barrera, monitorear y bloquear cualquier intento de copiar y transferir para que puedan acceder a nuestra información laboral y personal. Con esto también nacen herramientas como la protección a nuestros navegadores, diseñadas para protegerla a los usuarios de amenazas que provienen de sitios web maliciosos, bloqueando descargas inseguras y previniendo que intentos de suplantación de identidad, como phishing, es como si colocáramos guardias en la seguridad de puertas
inspeccionando a quienes entran y quienes salen de lo mismo. Y con eso también, pues vamos a poder tener un control de aplicaciones. En el control de aplicaciones nos ayudará a reducir la superficie de ataques, implementar solo las aplicaciones aprobadas por la empresa, impidiendo que el software no autorizado y sensible y peligroso se ejecute. Esto es bastante crucial para evitar que ataques puedan ingresar a nuestra organización y maliciosos puedan aprovecharse de nuestra información y nuestros datos sensibles. Ahora bien, proteger tu organización con defensas y amenazas, al igual que salvaguardar un patrimonio histórico, proteger nuestro tesoro de Chichen Itza, requiere estar siempre alerta ante cualquier tipo de amenaza. De manera similar, nuestra herramienta de gestión anti-ransomware ofrecemos tecnologías avanzadas para determinar respuesta ante incidentes. Esta solución permite monitorear la seguridad de nuestros dispositivos desde una consola central y tomar medidas. A estas medidas también nosotros podemos tomar decisiones y descubrir desde dónde se está produciendo esta amenaza, como poner en cuarentena antes de posibles ataques nuestros dispositivos. Es como tener un sistema de vigilancia que protege cada rincón de nuestros tesoros y así podemos asegurarnos que toda nuestra integridad de nuestros sistemas esté totalmente protegida. Esto es importante tenerlo presente porque siempre, como cuando salimos de viaje, debemos protegernos como viajeros ante los peligros y asegurar que cualquier perímetro que sea netamente peligroso podamos evitarlo y si sucede, poder tomar acciones de control ante la misma falla. Ahora, muy bien, Omar, ¿podrías explicarnos, por favor, en este caso, cómo podemos nosotros proteger nuestra organización con una defensa avanzada, al igual que salvaguardarías nuestro patrimonio histórico anti-ransomware? Claro que sí, Diana. Un gusto a todos. Gracias por este espacio que ustedes nos brindan en su agenda para este webinar. Y hoy en día no es un secreto que el ransomware se ha convertido en una de las mayores amenazas para las organizaciones en todo el mundo. El ransomware, como lo explicó mi compañera Diana, es un malware muy peligroso. Y acá una pregunta que es, ¿por qué es tan crucial protegernos de estas amenazas? Y aquí es donde nosotros vamos a explicar algunos puntos claves que nos van a dar entendimiento de todo esto. Lo primero es que vamos a tener un impacto financiero devastador. Acá es donde un ataque puede paralizar completamente toda una organización. Esos costos van más allá del rescate que piden esos atacantes, porque también se incluye pérdida de ingresos por el tiempo de la inactividad generada por ese malware que entró a la organización. El costo pues de restaurar estos sistemas obviamente es bastante elevado y todas esas posibles multas por violaciones de datos que se pueden generar a través de entidades gubernamentales y demás llevan a que las organizaciones puedan perder millones. Lo segundo, esto es el daño reputacional que la organización va a tener. Cuando una organización sufre un ataque de ransomware, la confianza de los clientes, de los socios, del público en general puede verse afectada y recuperarse de este daño reputacional puede tomar diferentes lapsos de tiempo que pueden ser meses e incluso años. Y en algunos casos, lastimosamente, es imposible poder recuperarnos de este ataque. Un aspecto también fundamental es la pérdida de los datos críticos. El ransomware cifra los archivos, lo que significa que no se puede acceder a esta información. Y en muchos casos, por más que paguemos el rescate, no hay garantía de recuperar todos los datos que se tenían en cada una de las estaciones de trabajo e incluso en servidores, en fin, en todos los activos que almacenaban los datos. Entonces, esta pérdida puede interrumpir operaciones y causar daños incalculables, como lo he mencionado. Otro tema es el aumento en la sofisticación de los ataques. Y acá
hay algo importante que resaltar y es que los atacantes hoy en día se preparan para estar también al día en todos estos temas. Estos atacantes tratan de que todas estas amenazas filtren también información confidencial que nosotros tenemos y que la situación aún sea mucho más peligrosa. Y va al aspecto de la vulnerabilidad de todos los sectores. Ninguna organización está exenta. Ninguna organización se va a salvar de recibir un ataque ransomware. Pueden ser pequeñas empresas, grandes corporaciones, entidades gubernamentales, pero todos son objetivos para estos ciberatacantes. Y el ransomware no discrimina a todas estas organizaciones que no están preparadas. Y estas que no están preparadas son las que principalmente son más vulnerables. Entonces acá va un tema importante y es que nosotros debemos de tener una protección proactiva como clave importante en nuestras organizaciones. Implementar medidas de seguridad robustas, realizar copias de seguridad de los datos, educar a los empleados sobre amenazas, contar con un plan de respuesta ante todos los incidentes que se pueden presentar. Todo esto puede marcar diferencias enormes ante la recuperación rápida y un colapso total y evitar todas esas pérdidas y todos esos factores que yo acabo de mencionar. Con aquello, voy a mostrar un laboratorio en donde se logra evidenciar el funcionamiento de nuestra herramienta y cómo vamos proactivamente a gestionar un ataque de ransomware cuando se materializa. Como lo mencioné anteriormente, no somos empresas que estemos exentas de recibir este tipo de amenazas, pero lo importante es tener siempre una herramienta robusta que nos permita restaurar nuestros datos y actuar de manera rápida. Dando clic a esta parte, llega un escenario normal en donde al gerente de la compañía le llega un correo de Luis Gómez. Luis Gómez es un empleado que trabaja en toda la parte de finanzas, pero el gerente no revisa bien a detalle diferentes aspectos y aquí hago un pare. El primer aspecto fundamental es por qué Luis Gómez tiene una cuenta de correo terminada en gmail.com y no está utilizando su cuenta corporativa. Adicional, porque un presupuesto que me llega a esta plataforma y demás no puede ser visualizado en ese mismo instante y no podemos realizar todas las modificaciones adecuadas para poder trabajar ese presupuesto que supuestamente llega. Bueno, acá vamos a ver otro aspecto importante y es que adicional, el gerente de la organización por la rapidez, la premura de poder estar realizando sus actividades, ignora que en la parte inferior izquierda hay un link que no pertenece realmente a la herramienta a la cual le está llegando ese documento. Vemos que tiene un HTTP, tiene dos guiones en el enlace y de ahí para adelante, pues vemos que realmente se hizo la descarga adicional de un archivo que es un ejecutable que no se puede abrir con el programa de texto para el cual está diseñado. Y vean, normalmente estos archivos se hacen pasar como inofensivos, pero el propósito es bastante trágico para una organización. Nada, vamos a revisar que hay cuentas bancarias dentro de esa máquina de gerencia e información muy importante, un proceso de contabilidad que no se debe borrar porque de él dependen muchas cosas, estados financieros, nóminas, contraseñas, en fin, vemos que no está este escenario alejado de algo que pueda tener una máquina. Y vamos a hacer apertura del archivo para poder ver que la información está en el momento totalmente funcional. Y referente a esto, vamos ya a realizar todo el tema de la ejecución de nuestra consola para ver que directamente desde Endpoint Central con nuestro módulo de anti-ransomware no tenemos ninguna alerta y que todos nuestros endpoints se encuentran totalmente seguros. Claro, por lo que no hemos ejecutado todavía el supuesto presupuesto que llegó por parte de Luis dentro de esta máquina, que va a ser el paso a seguir. Vamos a ver qué es lo que hace ya un ransomware, cómo actúa a la hora de realizar esta ejecución. Vemos que no abre con el programa de texto al que viene diseñado, que no es ningún presupuesto y en el momento no se abrió ningún documento. Pues el ransomware en este momento ha empezado a actuar
Como lo mencionaba anteriormente, él cifra todos los archivos que yo tengo en la organización y los deja inutilizables. Toda esa información importante que yo tengo actualmente en mis máquinas va a quedar inservible. Y vemos poco a poco que los archivos cambiaron de extensión a una extensión que es .crypted y adicional nosotros con nuestra herramienta de anti-ransomware de Manas Engine vamos a poder detectar a través de una notificación en el endpoint afectado que hubo una infección y ya se presenta la pestaña en la cual el ransomware actúa. Vemos que actualmente me deja un mensaje claro que todos los archivos fueron encriptados y que desafortunadamente este proceso para reversarlo debe generar un pago a unos datos que vemos abajo. Y acá va un tema importante y es que la recuperación de esos datos cuesta $20,000 y son cifras que no están alejadas de la realidad. Es un ransomware real lo que se está ejecutando en este caso. Vamos a la consola y vamos a identificar que este ransomware y demás malware ya está 100% disponible para su tratamiento acá en este módulo. Vamos a ver que hay un incidente de un archivo que se llama Banco de la República. Vemos que es un ransomware. Adicional, también podemos identificar esa fecha en la cual esa amenaza se materializa, la severidad de este virus, las alertas que me ha generado y los dispositivos infectados. Y en el momento, pues no se ha realizado ningún tipo de resolución a este malware que acaba de llegar. Dando clic en el mismo, vamos a tener un resumen de información importante, como el SHA-256, que es nuestra huella digital, por decirlo así, de ese ransomware. Y vemos el primer endpoint que fue infectado con este malware. Vamos a ver toda esa información clave que me va a permitir a mí identificar el origen y cómo este ransomware se va desenvolviendo en la organización. Porque este ransomware tiene esa capacidad de saltar de máquina en máquina. Y aquí es donde hay una funcionalidad importante que es el poder aislarlo y colocarlo en cuarentena para que automáticamente ese endpoint no permita la comunicación a nuestros recursos importantes, como lo son los diferentes servidores o máquinas de altos cargos que comandan todo el funcionamiento de la organización. Vamos a ver el dispositivo que en el momento está siendo afectado y otra vez la opción de colocarlo en cuarentena. Vamos a atacar y a resolver esta anomalía. Lo primero es marcarlo como un verdadero positivo, un falso positivo. Existen procesos que se corren y demás desde el departamento de tecnología que pueden generar algún tema parecido a un ransomware como el movimiento de información, etcétera. Y la herramienta, como actúa con inteligencia artificial, siempre está atenta de cualquier cambio. No es como un antivirus convencional que funciona con firmas y hasta que no verifiquemos y se valide que esta parte está 100% como un virus, ahí sí si actuamos, no. Es mejor ser proactivos y tener una herramienta robusta que actúe ante esto. El primer paso es poder realizar el terminado de ese proceso para que todos esos archivos que en el momento se estén cifrando se detenga y no siga realizando la ejecución para lo que fue desarrollado ese malware. Lo segundo es poder limpiar todos esos archivos y configuraciones que se crearon por esta amenaza, porque no es necesario mantener aquello. Y el tercer y último punto, que es el más clave, es el poder tener un rollback, el tener un backup de toda esa información que nosotros teníamos y el poder recuperar en minutos y no en meses y años, como yo lo mencioné anteriormente, que puede tratar. Pues ya le dimos en resolver, él empieza a alertar al usuario que ya se está realizando una mitigación de esa amenaza y que el proceso está en el momento en ejecución, que esa restauración de todos esos archivos que yo tenía se está generando y vemos que de manera automática todos los archivos que yo tenía, todas esas claves, todos esos procesos importantes que en la máquina del gerente se habían perdido, pues nuevamente están disponibles y vemos que sigue alertando al usuario sobre el buen tratamiento de esta amenaza y que toda esa información, como lo mencioné, ya está disponible. Se hace apertura de un documento en donde verificamos
que ya todo se encuentra operacional y de ahí para adelante viene la parte importante de evidenciar dónde nosotros almacenamos esa copia de seguridad. Les cuento que eso se hace cada 3 horas. Vemos cuáles archivos son los que se han modificado y solo eso los copiamos referente a la copia ya general de todo lo que en el momento se tiene. Vamos a darle clic aquí en propiedades y a revisar directamente ese backup en donde se está almacenando y es en versiones anteriores. Acá hay una ventaja enorme y es que el ransomware no va a llegar a esa copia de seguridad, no tiene ese alcance para poder cifrar tampoco esos archivos que nosotros tenemos. Y así es como directamente desde Endpoint Central con el anti-ransomware vamos a poder atacar todo este tipo de amenazas que llegan a las organizaciones de una manera mucho más rápida, proactiva. Muchas gracias, Omar, por esa explicación de anti-ransomware, en el cual hemos podido ver en acción y la seguridad de nuestros endpoints, pudiéndonos tomar acciones y decisiones en el momento en el que esto sucede. Con esto vamos a avanzar a nuestro siguiente ejercicio. Vamos a asegurar que solo las aplicaciones autorizadas puedan acceder a nuestro cenote sagrado. Al igual que nosotros protegeríamos los tesoros de Chichen Itza en el cenote sagrado, una de nuestras soluciones nos permite establecer políticas de prevención para que nuestros cenotes solo utilicen aplicaciones permitidas. En la organización, no cualquiera puede acceder a esta zona sagrada, ni mucho menos a nuestro campamento aledaño. De forma que nos aseguraremos de que cada una de estas partes estén estrictamente controladas, permitiéndonos así únicamente tener aplicaciones seguras dentro y fuera de nuestro viaje. Bueno, esto es como asegurar que solo aquellos con autorización puedan acceder a estas áreas más significativas. Ya para cuando vayamos ingresando al sitio arqueológico, para que los mayas, contando con los accesos y propósitos para que nuestros usuarios en las organizaciones puedan tener seguros todos nuestros endpoints. Esto cabe resaltar que aplica para nuestras aplicaciones y vamos a darle toda la seguridad y fortaleza que nuestro control de aplicaciones necesita en nuestra plataforma. Vamos a ir nuevamente a la acción y poder validar cómo podemos tener nuestro cenote sagrado. Omar, adelante. Muchas gracias. A ti, gracias. Lo que dices es cierto y en la actualidad la seguridad digital se ha convertido en una prioridad para las organizaciones. Y uno de los pilares fundamentales es el poder controlar todas esas aplicaciones que se instalan y ejecutan en todos los endpoints. Pero ¿por qué es tan importante permitir únicamente las aplicaciones autorizadas? Y aquí lo voy a explicar en varios puntos claves. Lo primero, la reducción de los riesgos de seguridad. Este es el primer y más importante motivo. Mira que al permitir solo aplicaciones autorizadas, se va a minimizar el riesgo de que todos esos programas maliciosos o aplicaciones vulnerables entren en nuestra red. Muchas brechas de seguridad comienzan con la instalación de software no verificado que contiene malware o puertas traseras que los atacantes pueden explotar. Y ya vimos que muchas veces el no tener el control nos puede permitir la entrada de un ransomware, como el ejemplo anterior. Lo segundo, mira, la prevención de los ataques de este tipo de malware es bastante importante mantenerlos en control, porque los empleados podrían, sin saberlo, instalar algún software que esté comprometiendo o abriendo alguna entrada para los atacantes, controlando que se instala y ahí nosotros proactivamente vamos a reducir drásticamente la exposición a este tipo de amenazas. Lo otro, muchos cumplimientos y normativas, regulaciones importantes en las industrias dicen que el uso de ese software no autorizado puede resultar en el incumplimiento de algunas de las mismas.
Te cuento que PCI, GDPR, HIPAA, estas normativas exigen que las organizaciones mantengan un entorno controlado y seguro. Y si una auditoría revela que hay aplicaciones no aprobadas, la empresa puede enfrentarse a todo tipo de sanciones o multas que son bastante graves. Otro punto es evitar los problemas de compatibilidad y rendimiento. Las aplicaciones no autorizadas pueden generar problemas de compatibilidad con los sistemas existentes o afectar el rendimiento de la red y los dispositivos. Y algunas aplicaciones consumen una gran cantidad de recursos. Lo que hacen es ralentizar todo el rendimiento general, lo que afecta pues a la productividad de esa máquina y de todos los empleados y esa eficiencia operativa de la organización. Acaba otro aspecto fundamental y es el control de la productividad. Permitir que solo esas aplicaciones autorizadas estén me va a generar a mí que los empleados únicamente utilicen las herramientas necesarias para su trabajo. El acceso sin restricciones a cualquier tipo de software puede llevar a que se instalen aplicaciones que distraen o que no son productivas, lo que disminuye el rendimiento de los equipos. Ahí te voy a mostrar directamente cómo es de Manage Engine con Application Control vamos a generar un entorno productivo y a tener esos puntos cubiertos que yo he mencionado. Y voy a compartir la pantalla, la herramienta directamente. Vamos a ir a nuestro módulo de Application Control y de ahí para adelante vamos a bloquear algún programa. Accedamos a nuestro endpoint. Vamos directamente a verificar la ejecución de un programa, en este caso va a ser Brave, y una vez se dé el acceso a este navegador, te voy a mostrar cómo directamente desde Application Control nosotros podemos realizar toda esta mitigación de uso de programas que no están permitidos. Acá vemos que podemos utilizar sin ningún inconveniente nuestro aplicativo y que el mismo está operativo. Volvamos a la herramienta. Para este bloqueo de aplicaciones, Application Control ofrece una lista de todas esas apps permitidas y otra lista de las bloqueadas. Para aquello, vamos a crear directamente en Windows, bajo el nombre Bloqueo Brave, una política que me va a denegar el uso de este navegador. Para aquello, filtro por el nombre de ese aplicativo que en el momento yo no quiero que esté en mi organización y lo selecciono. Le voy a dar clic en crear y una vez ese grupo de aplicaciones sea creado de manera correcta, lo vamos a ver acá. Vamos a contar con todo el resumen del mismo, como fecha de creación, etcétera. Y en acción vamos a poder modificar, duplicar o eliminar esa regla. Ahora vamos a implementarla. Con estos pasos tan sencillos, vamos a poder realizar aquello. Lo primero es definir el destino. Voy a escoger la máquina directamente que tiene ese navegador. Voy a decirle que vamos a generar directamente en ese grupo el bloqueo de la aplicación previamente creada y de ahí para adelante voy a realizar la implementación inmediatamente, dado que el implementar me genera a mí que cada 90 minutos esa parte genere un ciclo de refresco. Voy a dar en implementar inmediatamente y a verificar directamente en el endpoint que esto en el momento se encuentra operativo. Lo primero es verificar el estado de la implementación. Vemos que está en 0%. Para eso voy a traer la máquina y voy a aplicarla de manera manual para no esperar tanto tiempo. Al dar clic derecho sobre el agente, en este caso cuando se cierra, nos dirigimos a la carpeta directamente de Manage Engine, en donde tenemos instalado el mismo y de ahí agregamos esa apertura de manera manual. Acá directamente vamos a generar la ejecución del agente y vamos a ver que ya se encuentra disponible. Para aquello, clic derecho y aplicar configuraciones.
Ahora vamos a verificar nuevamente en nuestro aplicativo si ya el listado de la implementación ha cargado de manera satisfactoria. Vamos a dar unos minutos a que aquello funcione y vemos que en el momento todavía no tenemos el cargue del mismo. Voy a nuevamente recargar para verificar que ese Brave va a dejar de estar operativo en nuestra máquina. Mientras tanto, les voy a contar que nosotros acá directamente en Application Control tenemos también una virtud de generar un acceso just in time. El acceso just in time es crear una directiva en la que a través de una pequeña ventana que yo defino en nuestro aplicativo, habilito durante un periodo de tiempo cierto tipo de aplicaciones y demás para que los empleados en algún momento lo puedan trabajar. Un caso de uso de esto es que muchas organizaciones a la hora del almuerzo, los empleados y demás a veces disfrutan de sus series y de diferentes contenidos que se presentan a través de la web. Acá es bueno generar tal vez en esa hora del almuerzo una ventana, tal vez de una hora y demás, para que tengan acceso a todos esos aplicativos y demás, como son Spotify y demás, que me van a permitir a mí el entretenimiento de los empleados. Vamos nuevamente a verificar la implementación de dicha directiva. Listo, en este momento está en curso. Mientras tanto, demos avance al siguiente caso de uso y ya les muestro cuando aplique la directiva en nuestra máquina. Muchas gracias, Omar. Es importante también tener presente que nuestra protección a aplicaciones también nos permite utilizarla para generar bloqueos para Mac. En este caso, desde aquí también podemos hacer el uso de bloqueo de navegador, sería un ejemplo Safari, o adicional a eso de documentos como DOF. ¿Listo? Ahora, pues en nuestro viaje por Chichen Itza, es importante también fortalecer las entradas digitales de nuestra organización. En este caso, previniendo que todo su valor sea incalculable. Para proteger nuestros tesoros por Chichen Itza, también aplica cerrar todas las posibilidades de vía de acceso inseguras de las mismas, de manera que nuestra herramienta permita establecer configuraciones seguras en nuestros navegadores. ¿Qué tal si en nuestros navegadores nosotros solamente pudiéramos permitir esas fuentes de confianza, asegurar que la organización fluya de manera segura, tal y como controlaríamos el acceso a estas zonas más sensibles del sitio, protegiendo de cualquier intruso no deseado? Hay que tener cuidado con todas las vías posibles de acceso y tener en cuenta de que nuestros navegadores también hacen parte de nuestra seguridad de endpoints. Si muy bien, uno de los navegadores es la mayoría de recursos que nosotros tomamos al momento de ingresar o iniciar nuestras jornadas laborales. De aquí podemos necesitar información, brindar información a usuarios y, en fin, una cantidad de número de opciones que podemos tener a través de nuestros navegadores. Por esto es importante que estos siempre se encuentren seguros y nos permita proteger todo nuestro tesoro a través de Chichen. Ahora, para avanzar, Omar, ¿tú podrías por favor guiarnos en esta aventura sobre cómo podemos tener todos nuestros navegadores y contar con la seguridad de los mismos? Claro que sí, y gracias por darme aquí la continuidad. Antes, me gustaría dejar aquí evidenciado que ya se aplicó la política y en este momento hemos realizado ese bloqueo de Brave.
en donde ya nosotros directamente, al dar doble clic en la herramienta, tenemos un mensaje que no me permite la ejecución de dicho aplicativo. De ahí para adelante, contamos también con la notificación que le llega a la máquina, en donde también me dice lo mismo, que dicho navegador en el momento no se encuentra operativo. Para el tema de navegadores, también el tema es bastante crítico el no tener controlado directamente todas esas extensiones, los accesos y demás. Y lo que nos puede generar son bastantes brechas amplias de seguridad. Tal vez el tener una extensión, que es el ejercicio que voy a mostrar acá directamente, me puede traer a mí el tema de malware o spyware, porque algunas extensiones están diseñadas para contener todo este tipo, lo que puede generar en mi organización que se recopilen al menos datos o temas de valor acá en la organización. Para aquello, vemos que ya hay una extensión que se llama Soho Meeting instalada y que me permite el funcionamiento de el mismo. Voy a instalar una extensión para que veamos que en el momento se encuentra habilitado este tema. Para aquello voy a utilizar el navegador de Edge y voy a realizar la instalación de este AdBlock. Vemos que en el momento se encuentra en curso, esa instalación se encuentra en chequeo y una vez nosotros tengamos ese despliegue del AdBlock, va a quedar acá dentro de nuestro módulo de extensiones habilitado. En este momento me dice que ya se encuentra instalado. Vamos a recargar si no trabajamos con el de Soho Meet. Listo. Ahora vamos al aplicativo directamente para verificar cómo nosotros vamos a realizar ese bloqueo de todo ese tipo de instalaciones que me pueden generar a mí brechas de seguridad. Para aquello, vamos a dirigirnos a Browser Security, nuestro aplicativo directamente en Endpoint Central, que de manera proactiva me controla todos esos navegadores que tenemos. Para aquello vamos a crear una directiva y nos dirigimos al primer módulo, que es la administración de todos los complementos y demás que tenemos. Vamos a crearla y en este momento tenemos la capacidad de escoger el navegador que en el momento vamos a restringir de lo mismo. Para aquello vamos a dar acá a Microsoft Edge y vamos a denegar todo ese tema de que los usuarios puedan instalar las extensiones. Las extensiones existentes en el momento van a quedar deshabilitadas y vamos a dejar que esto no tenga ningún mensaje nativo ni que se anclen a algún tipo de extensiones. Damos clic en guardar y en publicar. Vemos que acá hay una política creada y para aquello vamos a dar clic en la acción en donde vamos a implementar directamente en un equipo dicha restricción. Vemos que la directiva se ha implementado correctamente. Acá es donde voy a recargar para verificar si dicho proceso se ejecutó de manera correcta. Mientras tanto, vamos a ir acá a verificar que algunas extensiones ya no están permitidas. Vamos a darle detalles sobre aquello. Vemos que ya está instalado AdBlock. Vemos que ya está instalado Soho Meeting, pero vemos acá un mensaje importante que dice que esto está siendo administrado por la organización y en el momento se encuentra deshabilitada. Por más que demos clic en la misma, no está. Y si nos devolvemos al apartado de extensiones, vemos que desapareció de acá, pero no tenemos ninguna en el momento disponible. Y de esta manera es como podemos dar un tratamiento a todo este tema de los navegadores. Muchas gracias, Omar, por explicarnos cómo podemos fortalecer todos nuestros navegadores. Ahora, si bien, vamos a avanzar a la custodia de la información sensible, tal y como si nuestra empresa fueran los tesoros secretos de una civilización antigua, archivos, contraseñas.
El Tesoro de Chichén Itzá no solo necesita protección física, sino también asegurar que la información sobre nuestros endpoints no caiga en manos equivocadas con una de nuestras características de LDP, Data Loss Prevention. Aquí podemos proteger la información sensible de nuestra organización, incluso en archivos con contraseñas, evitando que se exijan los datos a través de capturas de pantalla o transferencias web. Esto es como mantener bajo llave los secretos del tesoro, asegurando que solo aquellos con autorización adecuada puedan acceder. Es muy importante conocer nuestra terminología. ¿Por qué es importante la protección de los datos sensibles? DLP ayuda a identificar y proteger la información confidencial, como datos personales, financieros, e interactuar evitando que sean expuestos. Ahora también podemos tener políticas de control de acceso. Definir reglas para controlar quién puede acceder a ciertos tipos de información, así como monitorear y restringir la transferencia de datos sensibles, ya sea por correo electrónico o por dispositivos externos, o qué tal como la nube. Tener cumplimiento normativo. Muchas regulaciones en la actualidad, como IPA o CPA, requieren que las organizaciones protejan ciertos tipos de datos. Data Loss Prevention nos puede asegurar a nosotros como empresa que se cumplen con estas normativas, llegando a evitar multas, sanciones o, ¿por qué no? Pues también previniendo la fuga de datos de una manera accidental, ya que como sabemos podemos generar educación continua a nuestros colaboradores, pero ninguna persona está exenta a caer en el perjuicio de los maliciosos. Si bien, a medida que avanza la tecnología, también, pues los ciberdelincuentes también avanzan la manera en la cual ellos pueden acceder a toda nuestra información. Por eso es importante protegernos contra amenazas externas, sino también reducir el riesgo de que empleados internos por error o descuido filtren información sensible para la organización, así afectando la reputación y la integridad de la misma. Tener también herramientas que nos permitan a nosotros tener un monitoreo y respuestas es súper esencial, ya que las herramientas de Data Loss Prevention suelen incluir capacidades de monitorear en tiempo real y generar alertas. Estas alertas, cuando se detectan, nos pueden permitir ver a nosotros actividades sospechosas o relacionadas incluso con el tipo de datos. Esto es crucial evidenciarlo en las herramientas de protección de pérdida de datos que nosotros vayamos a tener en nuestra organización. También, pues es un punto válido a clasificar y encriptar los datos. Poder clasificar los datos según el nivel de la sensibilidad y aplicar medidas como la encriptación para garantizar y asegurar el tránsito del almacenamiento de la información es un punto que también tenemos que tener válido en el momento de poder evidenciar cualquier herramienta de seguridad de documentos para nuestra organización. Ahora aquí vamos a poder custodiar todo nuestro tesoro de Chichén Itzá, no solo necesitando protección física, sino también asegurándonos que la protección de nuestra información no llegue a caer jamás en manos equivocadas. La información sensible de nuestra organización e incluso el proteger archivos como contraseñas es crucial. Es importante tener bajo llave todos los secretos de este viaje, asegurando que solo aquellos con autorización asegurada puedan acceder. Si bien vamos a ver nuestro laboratorio de LDP y aquí pues vamos a poder evidenciar cómo se da todo el proceso. Aquí podemos ver nuestra consola en la parte de Data Loss Prevention y podemos ver nuestra política de despliegue. Aquí vamos a asociar esta política y aquí pues vamos a buscar el grupo de la misma. En esto pues anteriormente yo ya procedí a crear un grupo de política, el cual voy a llamar PC Windows. En el momento
pues voy a seleccionar qué tipo de información sensible o regla he decidido implementar y he decidido bloquear archivos punto texto. Aquí voy a clasificar mis archivos con protección de contraseña. Y ahora, pues vamos a ir a la parte de filtro. Aquí yo puedo hacer la toma de decisiones si yo quiero que se permitan capturas de pantalla, que salgan de pronto algún dominio de correo, que no salga ninguno, la carga de archivos web o poder realizar filtros solamente de manera de control de auditoría. En este momento yo he decidido que voy a bloquear toda la información sensible que suba a algún correo electrónico. Y aquí, pues también he decidido bloquearlo todo. En el momento, pues yo lo voy a bloquear para mi navegador Microsoft Edge, Google Chrome y Safari. Aquí yo puedo tomar decisiones como generarme alertas, deshabilite el clipboard, envíe notificaciones a los usuarios, en este caso a mí como administrador, si sucede algún tipo de procedimiento. Aquí voy a proceder a despegar mi política de manera inmediata y hemos abierto nuestro correo. Al momento de adjuntar nosotros un archivo que pues tenemos en este caso en el equipo, voy a recordar que este archivo tiene una palabra clave y que el archivo está protegido con contraseña. Al momento de subirlo, podemos ver un mensaje, un pop-up que les va a salir a mis usuarios indicando que están violando una política de la organización. Y en este caso podemos ver que le dice el tipo de documento, a través de qué navegador lo hizo y en este caso lo realizó a través de Outlook. En este momento, pues yo podría tomar la decisión incluso de llegarlo a reportar. Si yo lo llego a reportar, igual esto va a aparecer en la consola de los usuarios. Y ellos aquí pueden hacer la toma de decisiones. De pronto, confirmar lo que realmente es un positivo o hacer una modificación si de pronto pues era un archivo de tal vez una política que no hemos configurado debidamente y hacer la toma de decisiones y poder cambiar la política de una manera automática. Y también pues poder ver un historial, una trazabilidad de información sobre todo lo que hemos realizado en nuestra consola, que podemos evidenciar que a lo largo de nuestro webinar por favor, pueden realizarnos preguntas a través de la parte de question y también pues a través de nuestro chat. Aquí en estas, Omar, tenemos una pregunta crucial con anti-ransomware. Omar, ¿qué ocurre si durante un ataque mi administrador desconecta la red por un cable o pasa una incidencia? ¿Cómo podríamos ejecutar el proceso para evitar que esto se propague en el malware? Claro que sí. Muchas gracias por esa pregunta. Actualmente nosotros tenemos un alcance bastante importante dentro de nuestra herramienta y es que podemos colocar ciertos equipos en cuarentena. Es decir, que queden aislados de todos esos recursos importantes y que este ransomware no siga propagándose dentro de la red. Esta sería la manera proactiva en la que nosotros podríamos, mucho más sencillo, evitar que todo ese malware salte en diferentes recursos. Muchas gracias, Omar, por tu respuesta. Aquí tenemos otra interesante pregunta. ¿Tú podrías, por favor, comentarnos qué tan rápida es la detección del anti-ransomware en nuestra consola? Muchas gracias por esa pregunta. Actualmente la detección de el ransomware es casi que inmediata, dado que nuestro agente está monitoreando de manera proactiva cada uno de los endpoints, como te dije anteriormente y como los mencionaba a todos. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial.
Es decir, que siempre estamos en constante monitoreo de cada recurso en los cuales nosotros tengamos el agente instalado. Entonces, él, cuando ve alguna actividad anómala y demás, es que manda la alerta directamente a través de la notificación que vimos en el laboratorio y de una manera mucho más proactiva llega también esa alerta y esa notificación al administrador de TI. Entonces podríamos darle un manejo también inmediato en cuanto se presente una infección de malware en algún endpoint. Muchas gracias, Omar, por tu respuesta. Omar, tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna manera de que el malware se deje en cuarentena de una manera automática? ¿Esto podría suceder con nuestra consola, Omar? Sí, claro que sí. Voy a mostrar directamente acá en nuestro endpoint central cómo con el antivirus de última generación vamos a establecer una política que nos aliviane alguna infección de manera inmediata. Para aquello nos vamos a configuración. Nosotros tenemos actualmente diferentes módulos como el excluir algún tipo de proceso que tal vez sea importante y demás, pero vamos acá a dirigirnos a nuestras preferencias. Si nosotros vemos que se genera una directiva de detección, acá vamos a generar dos opciones. La primera es que en cuanto se genere una infección, solo se vea el proceso y alarme directamente a través de las notificaciones vistas, o lo otro es que se termine el proceso, que sería la manera más proactiva de hacerlo. Es bueno que el proceso en cuanto comience finalice, y si tenemos algún recurso que ocupa teras y que es bastante importante, no se cifre en su totalidad. Ya de ahí para adelante podemos resolver a través de esa limpieza y de ese rollback que podemos generar directamente con la herramienta. Tenemos otra pregunta. ¿Los backups de restauración se gestionarían desde este medio de anti-ransomware? Muchas gracias por esa pregunta. Actualmente todo ese tipo de backups y demás que nosotros tenemos se gestionan, sí, en efecto, con el anti-ransomware, y él directamente crea una tarea en la máquina donde hace un backup total. De ahí para adelante, cada 3 horas, él empieza a guardar todos los archivos que en el momento han sido modificados. Los otros los mantiene en su estado normal. Y así es como podemos generar una copia de una manera mucho más sencilla sin ocupar ciertos recursos de nuestra máquina. Tenemos otra pregunta con anti-ransomware. Si de pronto yo llegase a recuperar los archivos que fueron encriptados, ¿esto se puede tener de una manera para evitar que se detecten en futuras ocasiones? ¿O cómo funciona la tecnología del anti-ransomware? Claro que sí, como te lo mencionaba, trabajamos con inteligencia artificial. Una vez tengamos un caso de infección en algún endpoint, cualquier otro que tenga el mismo ransomware y demás, ya queda alertado por medio de la gente. Y por más que le demos clic a dicho archivo que supuestamente trae información y demás, que realmente es un malware, no va a generar nuevamente una infección. Y esa es la ventaja de trabajar con inteligencia artificial. Otra de nuestras preguntas es, ¿qué motor A/B usamos? O en este caso, ¿tenemos alguna alianza con tercero? Muchas gracias por esa pregunta. Actualmente nosotros utilizamos nuestra propia inteligencia artificial desarrollada por Manas Engine.
En este caso no tenemos como alianza con algún tercero y demás para hacer algún proceso y demás. Sí contamos con ciertos tipos de integraciones dentro de Endpoint Central, pero en este caso, este tema y este módulo de anti-ransomware lo manejamos nosotros. Muchas gracias por tu respuesta, Omar. Ahora nos viene una pregunta crucial. ¿Cómo proteger las herramientas de información sensible de la organización? ¿Tenemos algo que proteja nuestros archivos con contraseña? Claro que sí, nosotros actualmente tendríamos que dirigirnos a nuestro módulo de DLP y ahí utilizaríamos una función para evitar la extracción de datos no autorizados. Nosotros podemos crear diferentes políticas, lo voy a compartir acá, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en el momento, evitar que salga de nuestra organización. Para aquello podemos evitar que se hagan capturas de pantalla, se extraiga la información a través de correo electrónico, el cargue de archivo a alguna plataforma, a algún navegador, todo el tema de almacenamiento extraíble o que se imprima, todo esto. Entonces, una vez nosotros clasificamos esa información importante, vamos a poderla en el momento manejar y evitar que esa fuga se realice. Por tu respuesta, Omar. Ahora nos viene otra valiosa pregunta. Desde tu conocimiento, ¿por qué es importante evitar el uso de aplicaciones no autorizadas en nuestras organizaciones? Claro que sí. Lo importante, lo que mencionaba anteriormente, es que nosotros podemos tener fugas de datos, modificaciones no autorizadas de ciertos contenidos, actualizaciones maliciosas, consumos de recursos, puertas traseras, interferencia con la seguridad. Mejor dicho, vamos a poder generar en nuestra organización aperturas indeseadas. Y para prevenir esos accesos no autorizados y proteger toda esa infraestructura, acá es donde nosotros directamente con Application vamos a asegurar que todo eso se mitigue. Nos viene otra pregunta. ¿Nosotros podemos hacer filtro web desde nuestra aplicación de seguridad para navegadores? Sí, es correcto. Afortunadamente tenemos esta funcionalidad habilitada dentro de Browser Security y nosotros directamente podemos crear una política para evitar cierta navegación a ciertos enlaces, a ciertos sitios que tal vez no sean convenientes en la organización. Para Endpoint Central, para Manage Engine, es importante que también los navegadores tengan un control. Y para nosotros también son conocidos como dispositivos finales, aunque sean un aplicativo, pero sabemos que los mismos me permitan a mí consumir recursos como lo son correo electrónico o aplicaciones que vienen hoy en día en la nube, que es una tendencia bastante conocida. Muchas gracias, Omar, por tus respuestas. Bueno, muchas gracias, Omar y Diana, por todo lo que nos explicaron el día de hoy. Yo aprovecho antes de que se vayan para hacerles la recomendación de que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en X, en LinkedIn, en Facebook, estamos también en Spotify, en Instagram y en YouTube. Recuerden que todos los días estamos subiendo contenido de interés acerca del sector, acerca de las novedades de Managed Engine. Entonces están cordialmente invitados para que nos sigan. Acá están los códigos QR que los llevarán a las redes sociales. Y también, por favor, entren a nuestra página web www.managedengine.com/latam. Aquí van a encontrar toda la información acerca de nuestros productos, las novedades. También publicamos blogs acerca de noticias de tecnología. Entonces, para que puedan entrar y revisen todo este contenido que tenemos especialmente para ustedes. Y acerca de nuestros próximos eventos, recuerden que octubre es el mes de la ciberseguridad. Entonces, para esto tendremos una serie de webinars especiales enfocados en ciberseguridad. Estén muy atentos a su correo y a las redes sociales porque ahí les estaremos informando las fechas y las horas en las cuales podrán ingresar a nuestros webinars. Entonces, no siento más, les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.